¿Sabías que Dios no castigó a la gente de la Torre de Babel? ¿Cuál es realmente el mensaje detrás de este texto? Quédate aquí y en 5 minutos te voy a explicar de qué se trata. Perspectivas de la fe. Bienvenidos a Perspectivas de la Fe. No sé si les ha pasado que cuando leen el texto de la Torre de Babel se preguntan cuál fue el error de esta ciudad o cuál fue realmente el castigo que recibieron por su maldad. Sí, ya yo entiendo que muchos rápidamente han afirmado cuál fue realmente el pecado de esta ciudad. Querer construir una torre para poder ocupar el lugar de Dios o llegar hasta donde Dios estaba. Sin embargo, quizá terminemos todos dando muchas ideas que posiblemente se alejan de este curioso texto mítico. Deseo en unos minutos tratar de acercarme un poco a una idea que quizá desconocías de este texto y que te va a querer dar muchas vueltas en la cabeza, porque es posible que cambie la manera en cómo entiendas este texto. Así que acomódate y escúchame. En primer lugar, de forma general, quizá podemos resaltar que es un relato que habla de la ambición humana por alcanzar cada vez más poder. Es una forma de explicar en términos antropológicos las manifestaciones del mal en el ser humano. Pero yo me atrevería a decir que tiene un sentido más contracultural. Es un escrito crítico contra el imperio babilónico y sus características devastadoras. Es una manera, ¿cierto?, por lo menos de hacernos explicar esas características devastadoras de este imperio, puesto quienes escriben este texto tienen dos posibles contextos relevantes, el pre y el post-exilio. Aún así coinciden en la condición inhibidora del imperio, en la forma tan descarnada en la que Babilonia te seducía con su proyecto unificado, al punto de robar la identidad de este pueblo. Te hacía sentir parte de un equipo. Realmente te confundía porque sentías que eras o pertenecías a una comunidad. Solo que el único era el propósito suyo, nunca el bien general. Era la ambición del imperio, nunca el deseo de todos y todas. Es cierto, el pueblo hebreo que conocíamos estaba perdiendo su identidad en una cultura que monopolizaba la vida y la libertad de las personas. Dicha ciudad que se erigía hacia el cielo era un proyecto que destruía vidas, familias y libertad humana, tal como la Babilonia de aquel entonces hacía. Invadía los pueblos, dispersaba a algunos ciudadanos y luego trataba de confundirlos con un estado de bienestar. Esta tenía clara su visión, la consecución de su proyecto. Su meta no era el bien de a quien invadía, era el poder. Era llegar a la cúspide y sentirse más grande aún que Dios. Pero el autor quería que el pueblo tuviera tuviera claro algo, es que no estaban jugando a ser un imperio. No estaban jugando a conquistar el poder. Buscaban firmemente configurar hasta el lenguaje para alcanzar su fin. Lograr un solo nombre, hablar un mismo lenguaje, tener un mismo fin, repetir lo mismo entre todos y persistir en su objetivo. Sí, el pecado de esta ciudad era la homogeneidad. Era pensar lo mismo, ser uno solo, que nadie pudiese pensar distinto, tener otra idea o buscar otro objetivo. Su mayor mal era querer y cuasi imponer un mismo lenguaje, unas mismas ideas y hasta unas mismas creencias. Así que su mayor mal no fue solo querer llegar hasta Dios, pues bien, eso era casi imposible, sino querer imponer un solo lenguaje, una sola creencia y una sola forma de pensar. Yo observo la Torre de Babel y lamentablemente veo muchas comunidades de fe. Analizo cada una de ellas que muchas veces se convierte en una nueva Babel. El mal estaba representado en ese pueblo que imponía su forma de ser nación contra ese pueblo de Judá que estaba secuestrado y presionado política y culturalmente por para aceptar la supremacía real de Babilonia. Lo curioso es que, lo que me llama mucho la atención es que Dios no había prestado atención a esa construcción hasta que se decidieron poner un nombre y erigirse en poder por sobre los otros pueblos y ser como Dios. La comunidad que construya bajo la imposición de una sola forma de pensar y crea que ningún estado llegará a ser como ella, ya es una Babel más. Y lo que quizá desconozcas es que pronto los persas, pues de una otra manera, van a destruir tu orgullo imperial. A pesar de su poderío y de la manera en que el imperio estaba logrando poder mostrarse invencible, grande y suprema, aún así dice que Dios le tocó descender. Es una ironía.
Es una ironía que muestra este texto que muestra a esta ciudad tan frágil e inocente que puede llegar a ser, que cree que puede llegar a dominar y dispersar a todos. Aquel proyecto de sentirse únicas por sobre las demás formas de nación estaba a punto de destruirse. En definitiva, el texto nunca quiere darnos a entender cómo fue que se dieron las otras ciudades-estado o cómo fue que realmente se crearon los lenguajes. No. Solo quería hacernos entender que lo que Dios dispersó realmente fue esa homogeneidad. Ese lenguaje unívoco que sobresale de nuestro absurdo supremacismo religioso. Aquí no se creó nuevas lenguas, se dispersó una que se creía mejor que el resto y se diversificó la que había para que ese proyecto homogéneo fuera un proyecto diverso. Dios no los castigó, Dios los bendijo con el don de la diversidad. Es mi propuesta. Porque sí, queramos o no, la diversidad es un don ante tanta homogeneidad religiosa. Así que mi invitación es a que se acaben los odios por lo diverso. Perspectivas de la fe.